Cuando somos niños ya queremos correr y salir de eso y no disfrutamos cada etapa, pero cada etapa es muy importante, así como en la tierra, mis hermanos. La tierra también tiene estaciones, tiene etapas, tiene primavera, verano, otoño y invierno, y todas son necesarias, ¿verdad? Para el ciclo de la tierra es importante esas etapas, la primavera, el verano, otoño, invierno, son importantes y necesarias también para nosotros, son importantes todas esas etapas desde la niñez, adolescencia, madurez y vejez. Amén. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ubicarnos en qué etapa estamos. Aunque nosotros tenemos la certeza, y eso no se nos olvida, qué edad nosotros tenemos, ¿verdad? Eso sí no se nos olvida. Tenemos una edad y estamos ubicados en qué edad tenemos, pero como hijos de Dios espiritualmente muchas veces no sabemos nosotros en qué edad estamos, si somos niños, si somos adolescentes, si estamos en etapa madura o si ya somos viejitos. A veces no conocemos las etapas en lo espiritual ni conocemos esas edades espirituales en cada uno de nosotros, y tampoco mucho menos sabemos la edad de la iglesia. No sabemos la edad de la iglesia espiritualmente, aunque Cristo Jesús cuando hizo el sacrificio dice que de su costado, ¿verdad?, salió agua y sangre y agua. En ese momento nació la iglesia, en un sentido espiritual nació la iglesia. Quiere decir que de allá para acá tiene 2023 años, ¿verdad? A nuestros ojos una persona que tuviera 2023 años ya está demasiado viejita, ¿verdad? Pero estamos hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Y eso es la iglesia universal. Entonces, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cuál es la edad de esa iglesia? Cristo Jesús en la cruz del Calvario nació la iglesia y después continuaron los discípulos, ¿verdad?, poniendo cimientos, instruyendo, dando instrucción, pero hasta nuestros días han pasado muchos años y a veces no entendemos o la iglesia en qué edad espiritual está. Cristo Jesús sabemos que va a regresar, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué va a venir nuestro Salvador Jesucristo? ¿Para qué? No oigo. Para llevarse a su amada. ¿Y en qué condiciones tiene que estar la amada? ¿Viene por una niña de 10 años? ¿Por una bebé? ¿Cómo tiene que estar esta iglesia? Madura, no adolescente, no adolescente. Entonces, ¿cuál es la iglesia por la cual el Señor viene a tomarla y a desposarse con ella? Debemos de entender que hay niños, hay adolescentes, hay maduros y hay viejos, en un sentido espiritual. Pero Cristo Jesús viene por una mujer madura, una iglesia madura. No viene por una niña, ¿verdad? No viene por un adolescente, sino viene por una mujer madura. Tampoco viene por una viejita, ¿verdad? Porque Dios quiere una virgen pura, sin mancha y sin arruga, y esa es la iglesia universal, que el Señor es la que va a escoger y tomar y formar una iglesia. Entonces, el tema es hasta alcanzar la madurez, y empezamos con el favor del Señor y el Espíritu Santo de Dios aquí presentes. Y dice aquí en Hebreos capítulo 13, verso 7, dice así: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. El escritor, mis hermanos, recordemos que Pablo siempre dio muchas cartas y daba instrucciones, y aquí unos opinan que le escribió Pablo, otros opinan que no, pero ya sea una u otra fue dirigida y escrita por el Espíritu Santo de Dios, y nos da y nos dice a nosotros, dice: acordaos de vuestros guías. ¿Sí saben qué es un guía? ¿Saben qué es un guía, mis hermanos? ¿Qué es? Puede ser, pero también viene aquí en un sentido de maestro. Viene en un sentido de maestro. En nuestras vidas siempre vamos a necesitar guías o maestros, vamos a necesitar. Todos tenemos un padre que nos engendró y una madre, ¿verdad?, que nos engendraron. Si hicieron bien las cosas o no las hicieron bien, estuvieron ahí, ¿verdad? Y tuvimos una guianza. Entonces, en el mundo espiritual
Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Quiere decir que aquí en la tierra espiritualmente nosotros tenemos guías. Yo tuve unos guías, yo tuve unos pastores, yo tuve unos guías, yo tuve maestros en toda mi vida y sigo teniendo independientemente del Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía, ¿verdad? Es nuestro maestro. También tenemos nosotros guías, maestros, hermanos mayores que nos van guiando y que nos van. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios, considerad el resultado de su conducta. No todos los que han sido maestros, guías, han tenido una conducta recta. ¿Estamos de acuerdo? Hay padres que aunque nos engendraron y nos dieron vida, ¿verdad? Pero decidieron irse y no estuvieron, fue su decisión, ¿verdad? Hay pastores que inician, pero también decidieron otros caminos que no fueron correctos, pero estuvieron un tiempo con nosotros. Por eso aquí dice la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta. La palabra de Dios nos dice qué cosa es buena y qué cosa es mala, pero aún así a veces, aunque son pastores, tienen una apreciación de que pueden decir, para mí esto es bueno, y siendo que la palabra de Dios dice que no. Y a lo mejor un padre o una madre tienen un punto de vista respecto a la educación de sus hijos y dice el papá, bueno, yo porque es mi hijo le voy a dar 50 cinturonazos. Así, porque así me enseñaron a mí me daban 100, yo nada más le voy a dar 50. Entonces cada quien tiene su percepción de la educación, de la formación, y en esa base educa al hijo. Y entonces por eso aquí el Señor dice, imita su fe. Tenemos que imitar lo que son las cosas buenas, agradables delante de Dios. No vamos a hacer cosas que nos enseñan de ahí, dicen, pues, si aquel pastor lo hacía o mi guía lo hacía, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y dice en 2 de Tesalonicenses 3:7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Aquí también está hablando el apóstol Pablo y dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros podamos identificar y hacer diferencia qué cosa agrada a Dios y qué cosa no agrada a Dios. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Específicamente, pero nosotros tenemos una conciencia de lo que es bueno y que es malo. Por ejemplo, en la palabra de Dios no dice acerca del cigarrillo. Y dice alguien, bueno, pues como no dice del cigarro, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero también por el Espíritu Santo de Dios dice, no os llenéis, ¿verdad? Y dice que su Espíritu habita dentro de nosotros. Ya tenemos nosotros ese sentir por medio del Espíritu Santo de Dios, qué es correcto y qué no es correcto. Entonces nosotros tenemos que analizar y ver si alguien hizo indisciplinadamente su vida, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces es importante que nosotros analicemos qué es lo correcto y qué no lo correcto, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Pero un niño no se da cuenta de eso. Un niño no discierne qué es cosa buena y qué es cosa mala. Un niño no puede decidir y analizar qué es bueno y qué es malo. Entonces pensemos esto tanto en la vida como nosotros como hombres, como en la iglesia universal o hermanos en Cristo que somos. Amén. Y continuamos aquí en Corintios 11, dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién decía esto? Pablo decía esto, sed imitadores de mí, así como yo lo sé de Cristo. Eso decía Pablo, sed imitadores de mí, porque él sabía que siempre se conducía íntegramente. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os la entregué. Él dio muchas instrucciones al pueblo de Dios y él mandaba siempre cartas y decía, y era un ejemplo para muchos. Es un ejemplo para muchos, entonces por eso dice, acuérdense, imiten lo que yo hago, imiten lo que yo hago. Pero estamos de acuerdo que no todos los pastores, y no estoy evidenciando, ni culpando, ni calificando a nadie, pero sí he escuchado por ahí que algunos en el caminar se equivocan, en algunos en el caminar cometen faltas, pero a nosotros nos corresponde
ver y callar. Dios es el único que juzgará las cosas. Amén. Y dice en 2 Tesalonicenses 3:7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada. Bendito sea el Señor. Indisciplinada entre vosotros. Ahora, también dice la palabra, aquí hay una versión que dice que acerca de los neófitos, entonces la palabra neófito, mis hermanos, es del griego 3504, que es nuevo, es fresco, es plantado recientemente. Entonces, para nosotros, mis hermanos, porque hay muchos que están en la iglesia y se les pone determinados privilegios, servicios, que a veces que están nuevos, que están frescos, que están recién plantados, y cuando no está algo firme, tarde que temprano va a caerse, porque no está firme. Entonces, nosotros tenemos, alguien que está fungiendo con una responsabilidad, tiene que estar preparado, tiene que estar calificado, tiene que estar bien cimentado, para que venga lo que venga, suceda lo que suceda, él esté fuerte en el Señor. Nosotros debemos ser como palmeras bien plantadas en su presencia. La palmera tiene la peculiaridad que aunque vienen vientos, se dobla la palmera, pasa la tormenta y se levanta. Así nosotros tenemos que ser, porque tormentas y problemas siempre va a haber. Y entonces Pablo nos exhorta y nos dice que imitemos a él con las instrucciones que nos dio en la palabra de Dios, así como también él seguía a Cristo. Amén. Y que consideremos los ejemplos de que nosotros no debemos de andar en manera desordenada. Amén. Ahora, aquí se puso, mis hermanos, las etapas de niñez, adolescencia, madurez y vejez. Esas son las etapas. Un niño, ¿verdad?, que no tiene conciencia de las cosas, de lo que sucede a su alrededor, ¿verdad? Después, cuando viene la adolescencia, ya tenemos conciencia de las cosas, ¿verdad? Pero aunque tenemos conciencia de las cosas, no somos maduros y pues deseamos seguir jugando, porque un niño siempre juega, siempre se divierte, no obedece. Pero el adolescente también es así, aunque ya está creciendo físicamente, pero también quiere seguir jugando, no quiere someterse a lo que se le está diciendo. Y después viene la madurez. Pero resulta, mis hermanos, que aunque a veces uno es maduro físicamente, espiritualmente o como hombres, internamente no somos maduros. No somos maduros y nos saltamos a la vejez. A veces nos saltamos automáticamente a la vejez y no queremos pasar por el proceso de la madurez. Porque, mis hermanos, la madurez no se adquiere con el conocimiento. Uno puede conocer muchas cosas, puede uno conocer grandes profundidades, remas, pero el conocimiento no te hace maduro. Entonces, puse aquí 2 ejemplos, mis hermanos, acerca del rey Salomón. Todos ubicamos quién era el rey Salomón, ¿verdad? ¿Quién fue el rey Salomón? Hijo de David, ¿verdad? Del rey David. Ahora, el rey Salomón dice que le pidió el rey Salomón, mis hermanos, todos sabemos que él desde niño fue instruido por su madre y le enseñaba y le decía: hijo mío, acuérdate de los pecadores, hijo mío, no hagas esto, no te vayas con el malvado. Y le dio siempre muchas indicaciones su mamá. Cuando es más adolescente, dice la palabra del Señor que él le pidió al Señor sabiduría y el Señor se la concedió. Dice que le dio mucho conocimiento y de ahí él escribe los cantares, proverbios, y escribe varios libros con mucho conocimiento. Pero él, en su proceso de crecimiento, dice la palabra de Dios que cuando él llegó a viejo, así dice, cuando él llegó a viejo, dice que las mujeres desviaron su corazón. Por eso les digo, el conocimiento, la sabiduría humana
no nos hace maduros. Aunque él hizo muchas cosas, y no estoy demeritando las cosas que hizo, pero el conocimiento no nos da por certificado que con eso vamos a ser maduros. Yo puedo conocer muchos remas de la palabra del Señor, porque se puede aprender conocimiento, se puede aprender, pero de eso a que yo lo viva, hay mucha diferencia. Entonces el rey Salomón tenía mucha sabiduría, tenía mucho conocimiento, y dice que nada negó a sus ojos, todo. Pero en ese caminar de su vida no alcanzó a madurar, sino que dice que, ¿sí se acuerdan cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000, ¿verdad? 1000. Dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y aquí vamos a lo que dice, que tenemos que considerar y analizar la conducta de cada quien, porque no voy a decir yo, bueno, pues si el rey Salomón, que tenía sabiduría, escogió 1000, pues yo me quedo con al menos con la mitad. Yo sigo su ejemplo, pues él ahí está en la Biblia, fue un personaje de Dios. Yo me quedo con 500 varones, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar qué cosa es correcta y qué cosa es correcta. Aunque haya sido el rey Salomón y haya escrito grandes profundidades de revelación por medio de Dios, ¿verdad? Que le dio ese conocimiento, yo no voy a continuar y no voy a seguir haciendo lo que él hizo. ¿Me estoy explicando? Entonces dice la palabra de Dios que se desvió su corazón y dice más adelante que él edificó altares para las diosas, porque eran hijas de reyes paganos, y ella les edificó templos. El rey Salomón les edificó a Quenos, a Baales y ofrecía, y su corazón se desvió. Entonces puedo decir que el conocimiento que él tenía no lo hizo maduro. Y nosotros podemos tener mucho conocimiento y no tener la madurez. Les repito, nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia madura. Nosotros nacimos en Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios, nacimos en Cristo, ¿verdad? Nacimos y tenemos que seguir evolucionando. Pero el conocimiento no nos hace maduros. Tenemos otro ejemplo, mis hermanos, de Eliseo. ¿Sí se acuerdan quién fue Eliseo, mis hermanos? Eliseo fue el discípulo ¿de quién? De Elías. Eliseo fue el discípulo de Elías. Varones tremendos del Señor, tremendos varones de Dios. Yo no estoy demeritando las cosas hermosas que hicieron, ¿verdad? Pero aunque hicieron cosas hermosas, siempre hay cosas que a veces como hombres no alcanzamos a terminar o no alcanzamos a madurar. Y este grande varón de Dios, de Eliseo, dice la palabra de Dios en una de las citas de Segunda de Reyes 13, hace mención, mis hermanos, acerca de que este varón dice que estaba enfermo. Y dice que se presentó el rey Joás delante del profeta Eliseo. Según los historiadores, dice la palabra que aproximadamente hacen cuentas que él tenía 80 años. Aproximadamente, ya era un varón ya cansado, ¿verdad? Aunque hay otros que alcanzaron 120 años y 300 y más, pero los cálculos de los estudiados dicen que tenía aproximadamente Eliseo 80 años. Y dice que estaba enfermo de la enfermedad que se tenía que morir. Nosotros sabemos que un día tenemos que morir de esta tierra, no somos inmortales, ¿verdad? Aunque conozcamos la palabra de Dios, no somos inmortales. Entonces dice la palabra de Dios que se acercó el rey Joás, porque todos los profetas y los reyes se acercaban a los profetas. Y entonces, mis hermanos, le dice el rey Joás: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Para ellos era una frase, porque en aquel tiempo, mis hermanos, los carros y los caballos representaban el poder y la autoridad de las personas. Alguien que no tenía carro, los grandes ejércitos eran reconocidos grandes porque tenían muchos carruajes y muchos caballos y muchos ejércitos. Entonces, por eso aquí el rey le dice: Padre mío,
carros de Israel y su gente de a caballo. Y dice que se acerca al profeta Eliseo llorando y le dice: ¿y por qué los asirios, mis hermanos, venían en contra de él? Y entonces el profeta le dice: ¿sabes qué? Trae tu aljaba, trae tus flechas y abre la ventana. Y abre el rey la ventana y lanza flechas. Y dice saeta de salvación para Israel y saeta de salvación en contra de Siria. Una saeta para salvación y una saeta en contra para derribar a Siria, que venía en contra del pueblo de Dios. Y luego le dice el profeta: ¿sabes qué? Ahora toma las flechas y las vas a golpear en tierra. Las vas a golpear en tierra. Y esto lo hace el profeta, y dice que se empieza a tocar y da 3 golpes a tierra en el piso con las saetas, y se enoja el profeta y le dice: ¿por qué has hecho así? Dice: si hubieras golpeado más veces, hubieras derribado a los asirios. Ahora solamente vas a ganar 3 batallas. Pero dice que se enojó. Entonces yo leo en la palabra, mis hermanos, enojó. Pero estudiando en el Strong dice airar. Y para mí, yo entiendo que una cosa es un enojo y otra cosa es la ira, ¿verdad? Es reventar, estallar en cólera. Esa es la definición del Strong. No era un enojo normal, sino dice airar, reventar y estallar en cólera. Esa era la condición del profeta Eliseo antes de morir. Considero yo, no es por crítica, pero estamos analizando este profeta de Dios, que él no había dominado esa área en su vida. No había dominado esa área en su vida, porque eran hombres de pasiones, eran profetas de Dios, eran escogidos de Dios, hacían grandes proezas, daban mensaje de lo que Dios daba, pero habían cosas que ellos no habían vencido. Y con nosotros como hijos de Dios somos llamados, somos escogidos, tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos salvación, tenemos muchas cosas. Pero considero yo que el enojo, la ira, la cólera no nos hacen madurar. ¿Quiénes son los que se enojan? ¿Quiénes son los que se airan? ¿Un maduro o un niño? ¿Y el Señor por quién viene? Por una iglesia madura. Entonces, estos ejemplos, mis hermanos, nos dan a nosotros una pauta para analizar nuestras vidas. No es para criticar el personaje, ni a Salomón, ni a Eliseo, y así hay muchos personajes de varios siervos de Dios que fueron importantes, pero les faltó ciertas cosas que sacar de su vida. Sacar de su vida, porque nosotros tenemos que ir avanzando hasta alcanzar la madurez. No podemos saltarnos de la adolescencia hasta llegar a viejos. Pero es muy frecuente. Hay personas que están en edad madura y no se comportan maduramente. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que tienen 40, 50 años, 60, que deberían de estar ya en una edad madura y hacen cosas como de quinceañero, como de quinceañera. Y eso pues quiere decir que no hay una madurez. Se visten como quinceañeros o quinceañeras, se hablan como quinceañeros o como quinceañeras, añoran las cosas como quinceañeros o como quinceañeras, aunque ya tienen 50, 60 años. Entonces, a veces la iglesia es así, a veces hay mucho niño en la iglesia. ¿Hay salvación? Sí hay salvación, son dos cosas diferentes. Cuando nace esa salvación, creyendo en Cristo Jesús como tu Salvador, nace un bebé y empieza a ser alimentado y empieza a crecer. Lo guían los ayos, lo guían los maestros. Así como el papá cuida a sus pequeños, así también, por eso dice considerar la conducta e imitar. Amén. Entonces vamos más adelante, mis hermanos, en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice así, dice: pero de ninguna cosa
hago caso. ¿Quién dice esto? Y dicen, un varón inspirado por el Señor. ¿Quién escribió el libro de Hechos, mis hermanos? A ver, vean en la Biblia. Vean en el primer capítulo. Lucas. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, ninguna cosa hago. Amén. Dice, ninguna cosa estimo preciosa para mi vida. Un niño, mis hermanos, un niño, ¿qué es precioso para un niño? Para un niño, ¿qué es precioso? Cuando le quitan a un niño que llora y que hace berrinche, ¿qué cosa? Para él, en su apreciación de un niño, ¿qué cosa es preciosa? Los juguetes, los dulces, ¿verdad? Su juguetito de peluche con el que se duerme, ¿verdad? Para un niño eso es lo precioso para él, ¿verdad? Pero para un maduro, entonces aquí estaba diciendo, ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Está enfatizando el gozo. Hay muchos que llegan a la vejez, que acaban su carrera terrenalmente, pero en tristeza, en amargura, en enojo, en inconformidades. Y la palabra de Dios nos dice que todos los que siguieron a Cristo, todos los que fueron llamados, tuvieron situaciones difíciles. No hay ningún personaje en la palabra de Dios que no haya pasado dificultades o situaciones muy difíciles. Y aquí está diciendo a él, y repito, pero ninguna cosa hago caso. Entonces, nosotros no tenemos que hacer caso de ninguna cosa que esté sucediendo alrededor en nuestras vidas. Ninguna, mis hermanos. Dice, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice en Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Cuando dice hombre, viene siendo ya una edad madura. Cuando no, mis hermanos, cuando se es niño, se piensa como niño, ¿verdad? Se habla como niño y se juzga como niño. Quiere decir que en el camino del Señor, nosotros como iglesia en Cristo, los que están juzgando, ¿qué? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, el hablar, el pensar y el juzgar son cosas de niños. Son cosas de niños. ¿Quiere decir que ya no vamos a hablar nada? Tenemos que hablar palabra que edifique, palabra que levante, palabra que exhorte. No crítica, no murmuración. Amén. Ahora, cuando dice el ministerio, cuando dice aquí Lucas acerca del ministerio, ¿qué es el ministerio? Del griego, 1249, es diáconos, de diaconía. Es hacer mandados, mesero, quehaceres domésticos, sirviente, pastor y maestro. Eso es el misterio, y él quería acabar con gozo su ministerio. Ahora, entonces, ¿qué vengo siendo yo? ¿Qué soy yo aquí? ¿Qué soy yo aquí? Yo soy la mesera, la que les estoy dando el alimento. En un restaurante, mis hermanos, ¿quién es el importante? ¿El mesero o el comensal? Entonces aquí, ¿quiénes son los importantes? Ustedes. Ustedes son los importantes. Yo soy la mesera.
Yo soy la que hago las labores domésticas, limpiando mesas, limpiando, atendiendo, que tráeme la sal, que cámbiamelo porque está muy frío. Yo tengo, y yo no puedo estar con enojo, ¿verdad? Ni con tristeza. Los que sirven, los que son llamados a ministerio, a veces no entienden que somos sirvientes y queremos un trato especial, y eso jamás debe de ser. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús no vino a ser servido, sino a servir, sino a servir. Entonces nosotros somos los que hacemos los mandados. Yo soy la que hago mandados. Que voy a orar por fulanito, que necesita aquí que le cambien el pañal, pues corre a cambiarle el pañal. Que ya se cayó y tiene un chipote, corre y ve y sóbale el chipote. Yo soy la que hago los mandados y ustedes son los comensales, por el momento, pero llegará un tiempo en que dejen de ser niños. Llegará un tiempo en que ya no, van a dejar la leche, el pañal y los berrinches y la manera de pensar y la manera de hablar y la manera de juzgar, porque no se pueden quedar toda la vida como niños, ¿verdad que no? Sería para mí muy frustrante. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 17 años como iglesia y aquí están un kindergarten y puro niño de parvulitos, ni siquiera adolescentes. Sería frustrante para mí y no es lo que Dios desea, ¿verdad que no, mis hermanos? No es lo que Dios desea. Son preciosos los niños, son amados los niños, pero no toda la vida. Amén, no toda la vida, porque se puede crecer, pero ya tienen 17 años y están dejando de venir y se ponen tristes y dice uno, ¿qué pasó? Si ya te di mucha leche, si hasta te di papilla, ¿y qué pasó? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces tenemos que avanzar, tenemos que crecer. El Señor Jesús puso los cimientos, puso la base. Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos que ir avanzando. Amén. Entonces, ya entendimos que a los que Dios preparó ministerio para ustedes, ¿cuál va a ser lo que tienen que hacer? No hay amenes. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A los que el Señor les dio ministerio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que ser meseros, tienen que hacer los mandados, tienen que hacer quehaceres domésticos, tienen que ser sirviente. Y esos son los pastores y maestros. Entonces los maestros fungen una parte muy importante. Amén. Dice aquí más adelante, mis hermanos, dice más adelante en Hebreos, bendito sea el Señor, en Hebreos 5:14, 5:11. Amén. Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de expresar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Están mandando esta carta a los hebreos. Se han hecho tardos para oír. Dice, porque habiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mis hermanos, el escritor de este libro dice acerca de que ya debiendo ser maduros tienen necesidad de leche. No estamos criticando la condición de los primeros, pero sí tenemos que explicar ciertos puntos. Nuestro Señor a los hebreos fue dada esa carta, ¿por qué? Porque en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la primera iglesia, fueron judíos conversos,
fueron judíos que creyeron en Cristo Jesús. Y ya siendo convertidos, después se añadieron los gentiles. Y después hubo una iglesia mixta, pero los primeros, la primera iglesia fue judíos conversos al cristianismo. Y entonces por eso aquí voy a mencionar como Pablo, o el escritor, como ustedes gusten, les está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que ustedes vuelvan a lo primero? ¿Por qué vuelven a las tradiciones? ¿Por qué están volviendo atrás? ¿Necesito yo enseñarles otra vez? Porque en Hebreos, mis hermanos, este libro de Hebreos se les dice y hace la diferencia, mis hermanos, porque los judíos hacían todas las cosas mecánicamente, pero en su corazón no había nada. Cuando viene Cristo Jesús, implementa otras reglas y hace la diferencia, porque quiere que le hagamos por convicción, pero les dice en el libro de Hebreos que las cosas son mejores que las cosas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, el libro de Hebreos habla de, mis hermanos, de un pacto mejor, de mejores promesas, de mejor sacerdocio, de cosas mejores. Y los judíos volvían atrás. Y entonces por eso dice, debiendo ser ya maestros. Nosotros tenemos que ir avanzando a ser mejores maestros. Entonces, ¿la leche es mala para el bebé? La leche hace crecer. La leche tiene muchos nutrientes, ¿verdad?, que necesita el niño en sus primeras etapas. No es mala la leche hace crecer. Pero no puede ser que ya tengan 5 años, 7 años y a pura leche estén. Ya tiene que venir el alimento sólido, así nosotros. Pero aquí está diciendo, mis hermanos, el verso, y todo aquel que participa de leche es inexperto, no tiene experiencia en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el Espíritu tienen sus sentidos ejercitados. Entonces aquí son bien importantes los sentidos. ¿Por qué son importantes los sentidos? Porque un niño, su prioridad son los sentidos. Ve, los dulces, los juegos, las resbaladillas, el volantín, el pasamanos, se pone feliz, sus sentidos y automáticamente van para los juegos, no le importa la comida. Él va y juega y con sus amiguitos empieza a correr, puro niño, ¿verdad? Por sus sentidos. Pero nosotros como maduros, ya no nos vamos a ir por los sentidos. No nos vamos a ir por los sentidos. Porque a mí ya no me hacen feliz. Veo los juguetes, veo las resbaladillas, pero no me llama a aventarme a la resbaladilla, ¿verdad? Entonces así nosotros no nos vamos a entretener en cosas carnales, en cosas mundanas, en filosofías de este mundo. Ya no. Yo sé que el Señor tiene otras cosas espirituales y voy hacia lo espiritual. Yo ya no me muevo en las cosas terrenales, porque estamos creciendo, porque estamos avanzando. Amén, mis hermanos. Entonces nosotros ahora tenemos mejor esperanza, mejor pacto, mejor ministerio, mejor sacerdocio. Entonces, mis hermanos, nosotros no nos vamos a mover nosotros por los ojos. No nos podemos mover por los ojos porque nuestros sentidos tienen que avanzar. Un niño se va para el juego, nosotros no. Hay pueblo de Dios que ahorita con tantas filosofías y corrientes del mundo, yo quiero el supercelular más moderno, y están ahí como niños con su juguete nuevo, horas y horas y horas en el celular, y abren otras páginas que no tan bien, páginas de 3X y de tantas cosas, de la farándula y de todo eso, porque así son los niños, quieren sus juguetes. Pero un hijo de Dios dice, no, yo tengo que estudiar, tengo que ver, a ver qué el Señor me quiere revelar en su palabra. Un maduro obra así. No, tengo que irme a orar, tengo que orar, tengo que clamar por mi casa. Yo no puedo estar tanto tiempo en el celular. Yo no puedo estar en casa de fulanita perdiendo el tiempo con mis amigas. No me voy a ir a tomar un café, porque no es malo tomar un café, pero yo no puedo perder tiempo en cosas terrenales. Yo tengo otras cosas que hacer. Hay la diferencia del niño y del maduro por sus sentidos, porque el niño solamente le gusta su paladar, quiere pura golosina, puro bombón, chocolates, ¿verdad? Puro chocolate.
Pero ya el que es maduro dice, no, yo ya soy maduro, ya no me convienen a mi edad los chocolates. Ya tengo que cambiar mi alimento, tengo que comer más jugos verdes, más espinaca, más brócoli, ¿verdad? Ya no puedo comer torta de tamal, ya no puedo tomar Coca-Cola por las azúcares, porque esto me va a causar daño. Pura agua simple, porque yo ya como madura, ya mi paladar yo lo cambié. Pero el que es niño se va solamente por la vista, y está con su celular, y está ya es casado y se va con los amigos, anda trasnochando, está casado y es maduro físicamente, pero su conducta es de niño. Se entretiene en cosas terrenales, se entretiene en otras cosas que no edifican a su vida. ¿Sí me estoy explicando cuáles son las diferencias del niño espiritual y del maduro? Entonces, los sentidos son muy importantes para nosotros. Cuando alguien es espiritual, cuando alguien es maduro, nuestros sentidos son ejercitados en el bien y el mal. Un niño, mis hermanos, de 5 años, lo podemos envolver así en 5 minutos. Vente para acá. Por eso hay tanto robo de niños, porque les endulzan el oído, los envuelven, no disciernen qué es bueno y no disciernen qué es malo, no alcanzan a discernir la maldad del hombre, no conocen la maldad ni la magnitud de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si a mí me viene y dice, mira, ven un dulce, ven para acá, ¿le voy a hacer caso? No, porque ¿verdad que no? Nos quiere robar dinero y cosas, ¿verdad? Y aún así hay mucha gente que cae en trampas, ¿verdad? Mira, tú compra este boleto y te vas a ganar los millones. Mira, tú haces esto y son envueltos en pensamientos como niños. Pero los que ya tenemos los sentidos ejercitados en el bien y el mal, ya podemos decir, esto es correcto, esto no es correcto, aunque no diga en la Biblia específicamente, no fumes. Yo dice, no, eso no me va a edificar, eso no me va a edificar, porque ya uno discierne qué cosa es buena y qué cosa es mala. El maduro, el que avanza y no es maduro y llega a la vejez, o unos dicen viejez, o la vejez, ya está tan cansado, tan agotado, que ya se dio por vencido. Sí, háganle como quieran, yo nada más quiero morir. Entonces eso tampoco es bueno, porque nosotros tenemos que madurar, y la palabra de Dios dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes para anunciar las derrotas y las tristezas. ¿No? Yo pensé que sí. Estoy viendo a ver si ponen atención o se sabe la palabra. ¿Cómo dice? Aún en la vejez que estarán vigorosos y verdes para anunciar que chismes, ¿no? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. Ese es nuestro Dios. Para anunciar las grandezas del que nos llamó, para anunciar sus milagros, para anunciar lo que el Señor hace con nosotros. No podemos decir, yo tengo testimonios de hace 30 años y hasta ahorita ya no ha hecho otro milagro el Señor en mi vida. Constantemente tenemos que vivir milagros en nuestras vidas, constantemente, mis hermanos. Entonces esa es la diferencia de un niño y un maduro. Pero tampoco podemos llegar y saltarnos de la adolescencia a la vejez, porque entonces ya no, porque el Señor Jesucristo no va a venir por una iglesia vieja, arrugada. De ahí viene la palabra de sin mancha y sin arruga. Los viejitos, ¿cómo se ponen? Como pasitas, ¿verdad? Con el debido respeto de los mayores. Con el debido respeto, la piel se arruga, ¿verdad? Ya ni la plancha hace. Ya ni la plancha, por más planchadas, ¿verdad? Ya no. Entonces,
La arruga viene por el maltrato. Por el maltrato. Y cuando en tu vida has sido maltratado y tú te has gozado en el Señor, tú te vas a hacer viejo. Tú te vas a hacer viejo. Tenemos que quedarnos solamente con la experiencia. O sea, no podemos omitir de la adolescencia a la vejez, no. La iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga. No podemos estar arrugados. La arruga es maltrato. Tenemos que estar bien. También viene la vejez y se arruga porque ¿han visto esa tierra seca? Se fractura. Cuando un hijo de Dios vive en sequedad, pasa a la vejez. No podemos, tenemos que tener un punto perfecto en nuestra vida como hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Que conforme al tiempo vamos a pasar por esa etapa, ¿verdad? No la podemos omitir, pero alegres, contentos con lo que el Señor ha hecho, con lo que está haciendo y con lo que seguirá haciendo, ¿verdad? No renegando, ay, ya tengo muchas canas, ya tengo tantas arrugas. No, estemos contentos con lo que el Señor permite para nuestras vidas, sin amargarnos. Amén. Y continuamos más adelante, dice así en Gálatas capítulo 3, verso 19 en adelante. Dice así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Pongan atención, mis hermanos, porque esto es muy importante, porque a veces no se entiende este concepto. Dice: ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Quién fue el mediador? Cristo. Cristo. Entonces dice: ¿para qué fue dada la ley? ¿Cuál ley? Los primeros 5 mandamientos, los primeros 5 libros, el Pentateuco, esa ley. Dios les dio esa ley a los judíos. Dice el 21, entonces, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, de ninguna manera, dice, porque si hubiera sido dada una ley capaz de impartir vida, entonces justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Dice, confiados para la fe que había de ser revelada. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pongamos atención. Esto me gustó mucho, mis hermanos, y el primero en aprender es uno, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el antiguo pacto era la ley. Los judíos fueron instruidos en la ley de Dios. Y dice que es nuestro ayo. El ayo es un maestro. Antiguamente, el que tenía dinero, porque no todos tenían dinero, el que tenía dinero contrataba un esclavo conocedor y se lo llevaba al hijo. Y ese era su maestro que le enseñaba al hijo. Entonces la ley fue en los primeros tiempos el ayo, el maestro que les enseñó. ¿Cómo enseñamos a los niños, mis hermanos? ¿Cómo educan a sus hijos? Siéntate, come todo, no te portes mal, no rezongues, no faltes el respeto. ¿Cómo enseñan a los hijos? Así. Si tú obedeces, te voy a comprar un chocolate. Si tú haces tu tarea, te voy a sacar al parque. Y puro no, y puro no, y puro no, y puro no. ¿Y qué dice la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no fornicarás, no robarás, no levarás falso testimonio. No, y no, y no, y no. ¿Y el niño lo hace porque quiere? ¿O por el chocolate? No lo hace porque quiere.
Ahora veamos en el sentido espiritual. Pórtate bien, hermano. No fumes, no bebas, no forniques, y te va a ir bien. Dice en Deuteronomio 28: si hicieres y oyeres, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Entonces dice el pueblo de Dios: ay, entonces bueno, aunque no quiero, aunque dentro de mí tengo las ganas de hacer muchas cosas, pues lo tengo que hacer para que me vaya bien. Es lo que me han dicho. Así es. Ese fue nuestro ayo, ese fue nuestro maestro. Pero ¿fue mala esa instrucción? No, no fue mala la instrucción. Fue parte del proceso para seguir creciendo, para que ese maestro nos llevara a Cristo. Amén. Fueron las bases para llevarnos a Cristo. ¿Son malos los maestros de kinder? ¿Son malos los maestros de primaria? ¿Son malos los maestros de secundaria? Fueron procesos, fueron etapas hasta alcanzar a la universidad. Pero fue el primer maestro, la ley. Para el niño, fue el primer maestro para el niño. Pero los que ya somos maduros, ya no nos tienen que decir: pórtate bien y te va a ir bien. ¿Me estoy explicando? Ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los niños no saben distinguir, mis hermanos. Por ejemplo, en Adán y Eva, desde Adán y Eva, Dios le dice a ellos: de este árbol no comerás. Ahí está el no. Eran perfectos, tenían mucho conocimiento, pero ellos sabían distinguir entre el bien y el mal. ¿Sabían distinguir entre el bien y el mal? No. Por eso fue engañada Eva. ¿Por qué fue engañada? Por sus sentidos, dice la palabra de Dios. La mujer fue engañada por los sentidos, porque ella buscaba lo agradable. Entonces, ahí está desde el Génesis: no comerás. Y fue engañada, porque ellos no sabían el bien y el mal. Entonces, un niño cuando no conoce y hace la diferencia del bien y el mal, cae, peca. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en el discernimiento de las cosas como maduros, practicar y practicar y practicar y analizar hasta alcanzar las cosas. Eso fue desde el Génesis, mis hermanos. Y entonces en la ley: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Así se enseñaba a los niños, así se enseñaba al pueblo de Israel: pórtate bien. Y dice también: hoy pongo delante de ti, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ti, que hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Y dice: pues yo la verdad quiero andar para arriba y para abajo, todavía estoy joven, pero pues tengo que escogerlo. Pero bueno, me voy a tardar un ratito, todavía me voy a dar unas vueltas, y ya después, ya cuando tenga intitantos años, entonces ya te busco, mi Señor, porque tú sabes que soy carne. Y entonces está el no, porque ese es niño, porque nada más queremos lo dulcecito, los chocolates, los bombones, los paseos, el apapacho de papá, el que la mamá lo consienta. Queremos nada más que nos ame mi Señor, pero no queremos pasar por procesos de perfeccionamiento, porque corremos. Un niño le gusta obedecer, no le gusta obedecer. Ahora, cuando un niño no obedece, ¿qué dicen los papás? Si tú no haces esto, si tú no me obedeces, a ver el cinturón, la chancla o la palita.
¿No se educan hacia los niños? Así nuestro Padre educó y puso el ayo. Si tú no haces, si tú no me buscas, si tú no obedeces, estas maldiciones te alcanzarán. Vendrán sobre ti y sufrirás estas consecuencias. Pero Dios no quiere eso para los maduros. No quiere eso. Pero así fue enseñado, mis hermanos. La ley fue dada, mis hermanos, para detener la muerte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, mis hermanos, de Noé? ¿Por qué fue destruida la tierra? Por la maldad. Vino muerte por maldad. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Sodoma y Gomorra? Fue para detener la corrupción, para detener la maldad. Entonces la ley fue dada como una alternativa para detener la maldad, para que la gente no muriera, porque la paga del pecado era muerte. Por eso fue dada la ley. Entonces fue para detener, para encerrar, hasta que viniera la plenitud de Cristo. Ese fue nuestro primer ayo, nuestra primera base, nuestro primer cimiento. El primer ayo fue la ley. Y ahora con la explicación quiero que lean, que escuchen nuevamente esto. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque había mucha maldad, porque había mucho pecado, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa ley, que fue promulgada mediante ángeles por medio del mediador, hasta que viniéramos nosotros. Dice, es entonces la ley contraria a la promesa de ningún modo. Dice, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, la ley no era para impartir vida. La ley fue dada para detener pecado y para que el niño empezara a aprender y a sujetar todas las cosas. Pero no impartía vida. El único que vino a impartir vida fue Cristo Jesús. Pero fue detenido, dice más adelante, dice, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, dice, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, con la ley hubiéramos nada más tenido. Dice, pero la Escritura lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Y ahorita estamos a los que creemos. Ahorita estamos a los que creemos. Ya no es por obras. Hay muchos que todavía guardan las tradiciones, guardan el sábado, guardan las fiestas, celebran tabernáculos, celebran Pascua, literal hasta hoy. Pero ahora, mis hermanos, nosotros tenemos un pacto mejor, mejores promesas. Pero ellos como niños, ellos siguen siendo niños. Dios tiene un propósito, pero ellos, los judíos, siguen siendo niños. Todos los que practican son niños, porque solamente están a lo que hacen. Y aquí dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fue dada a todos los que creen, que somos nosotros. Dice, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe, para lo que había de ser revelada. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y en esa justificación el Señor nos hace sin culpa, mis hermanos, sin culpa. En la salvación ya estudiamos la semana pasada que viene el perdón, viene la redención, que es el rescate, viene la reconciliación, que nos hace cercanos, viene la justificación, que nos hace sin culpa, viene la santificación y después la glorificación. Eso fue la base. Pero ahora nosotros, en la ley fue un ayo, fue un maestro, no fue malo, pero nos empezó a enseñar. Ya no nos hace falta a nosotros que nos digan, mira, si tú te portas bien, te voy a dar esto. A los niños sí. Y si tú no me obedeces, mira, yo te voy a dar. En la ley se decía, si tú no haces conforme a lo que está escrito, entonces estas maldiciones te van a alcanzar. ¿Verdad que así dice la ley? Estas maldiciones te van a alcanzar si tú no obedeces. Entonces eso fue un cimiento, fue un ayo para llevarnos al ayo que es Cristo. En Cristo es una mejor ley, una nueva promesa. Amén.
Vámonos adelante. Dice Deuteronomio 29:4, dice: pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Le dijo al pueblo de Israel, dice: ¿sabes qué? Yo no te he dado, fíjese cómo dice el Señor, yo no te he dado hasta hoy corazón para entender, ojos para ver y oídos. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué al pueblo de Israel no le dio corazón, ojos y oído? Todo el que está en las prácticas de la ley, así es. No tiene corazón, no tiene ojos y no tiene oído. El niño solamente le dice el papá a la mamá: vente a comer, hazme caso. No hace caso el niño, no tiene oídos para obedecer. Así era el pueblo de Israel. Y entonces ahora aquí en el nuevo pacto de Hebreos 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en su mente, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Este es el mejor pacto para nosotros. Antes, el antiguo pacto, en la antigua ley, solamente era por obras. Si haces, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ahora en el nuevo pacto, el Señor nos ha dado para los que creen, un corazón diferente y una mente. Y esa ley ya está en nuestros corazones y en nuestra mente, mis hermanos. Ya no nos necesitan decir: mira, pórtate bien. Ya esa ley ya está aquí. Cuando somos maduros, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, un maduro no hay problema, porque solamente la sangre de Jesucristo eliminó totalmente. Antes el pecado era cubierto. Ahora en Cristo Jesús no se acuerda más nuestro Señor de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Por eso ahora es un pacto mejor, un nuevo sacerdocio, porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Ya tenemos mejores promesas, pero los judíos siguen en lo antiguo, celebrando fiestas, cumpliendo por ritos, por obras. En Cristo ya no es por obras, tenemos mejores promesas, amén. Dice aquí Romanos 7:4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no nos movemos nosotros conforme a los mandamientos, que aunque tenemos que cumplirlos, ahora nos dieron otro mandato a nosotros, ¿verdad? Dice: mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis otros del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, desesperadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de esa ley, habiendo muerto a los que estaban atados, de modo que sirvamos al nuevo espíritu y no el del arcaísmo de la letra. El arcaísmo de la letra se refiere a la ley, a lo que estaba escrito en tablas de piedra. A eso, ya no. Nosotros ahora nos movemos en un nuevo espíritu. Ya nos movemos en un nuevo espíritu y no nos pesa obedecer al Señor. No nos es carga. Porque cuando se es niño, no, es que si estoy pasando por este problema, no, es que entonces el Señor no me quiere. No. En cualquier cosa tenemos que estar contentos, mis hermanos. En cualquier circunstancia tenemos que estar contentos. Eso hace los que están en nuevo espíritu, no conforme a la carne. Vamos más adelante, dice Romanos capítulo 10, verso 1, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. ¿Quién decía esto? Hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo decía Pablo, mis hermanos, lo decía a los romanos, porque Pablo, ¿qué ciudadanía tenía? Tenía las dos, tenía la nacional por nacimiento, era judío, pero también era romano. Entonces él clamaba por el pueblo de Dios. Dice: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de esa ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Los que creemos ya esa ley ya no aplique en nosotros, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En nosotros ya solamente, mis hermanos, es por fe que creemos que en Cristo Jesús tenemos una nueva promesa, pero tiene que salir de nuestra boca y de nuestro corazón, y los del antiguo pacto era por obras, no del corazón ni de su boca. Dice en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Los que hemos creído en las promesas, los que estamos en el nuevo pacto, mis hermanos, ya no vivimos para sí. Ahora nosotros nos movemos por el Espíritu, pero esto, mis hermanos, es añadido el amor, porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y el niño busca lo suyo, busca sus juguetes, busca lo dulce, busca el apapacho, busca los columpios, busca lo suyo, busca su paladar. El maduro no. Entonces, si yo he creído en Cristo y yo muero para el mundo, resucito. Si Cristo Jesús murió, yo también con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el nuevo pacto que ahora tenemos en Cristo, del corazón. Ya no, porque mira, te voy a dar si tú no obedeces. Ya no. Ya obedecemos porque ya somos maduros. A alguien maduro ya no se le pega, ¿verdad? ¿Verdad que no? A los maduros ya, si tienen 20, 30 años, ya los papás no les pegan, ¿verdad? ¿Verdad que no, padres? No. Ya no. Antes sí, cuando eran chiquitos sí les pegaban, pero el maduro ya no se le pega. Y el maduro ya aprendió a obedecer, porque ya maduró. Vamos más adelante. Dice 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, ya saben que es un ministro, ¿verdad? Un sirviente, el que sirve mesas, el que hace los quehaceres domésticos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque antiguamente, cuando no cumplían la ley, era muerte, mis hermanos. Cuando alguien violaba mandamientos, cuando alguien cometía fornicación, era muerte. Ahora ya no, ahora nos dan otra nueva regla a nosotros. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice, ¿cómo será más bien la gloria del misterio del espíritu? Ahora nosotros tenemos una nueva gloria por el ministerio del espíritu. Dice, porque si el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria del misterio de la justificación, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ahora nosotros nos movemos en el espíritu, mis hermanos, no en la carne, en el espíritu. Y si tenemos el espíritu de Dios, mis hermanos, pasemos lo que pasemos, no nos afecta, estamos con gozo, estamos con alegría. Ya no estamos bajo amenaza, ya no estamos bajo corrección, bajo golpes, como cuando se es niño. Amén. Dice aquí Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Mis hermanos, nosotros no necesitamos incentivos. Si saben que es un incestivo, ¿verdad? Ya nosotros no lo necesitamos.
porque somos maduros. Ya nosotros tenemos que dar fruto por el amor que fue derramado sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Se tiene que ser evidente. Nosotros podemos ver por el hablar, por la conducta, quién es maduro y quién no terrenalmente. ¿Sí? Independientemente de la edad que se tenga, nos damos cuenta cuando alguien no es maduro, cómo habla, cómo actúa, si nos damos cuenta. Pero ahora, mis hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta por el Espíritu de Dios quién es maduro y quién es maduro, porque sabemos discernir qué es lo correcto y qué es lo correcto, si está haciendo lo correcto o si no está haciendo lo correcto. Podemos identificar qué siervo de Dios está en la carne, qué siervo de Dios está en el Espíritu, qué hijo de Dios está en la carne, qué hijo de Dios está en el Espíritu. Porque los niños, mis hermanos, son niños y a veces se esconden abajo de la cama a hacer males, se esconden abajo de la mesa, andar prendiendo cerillos, ¿verdad? O esconden la comida en un rincón porque no se la quieren comer. Y los niños se esconden para ocultar las cosas. Pero un hijo de Dios maduro anda libremente. Todas las cosas salen a la luz y todas las cosas son evidentes tarde que temprano. Todos los ministros de Dios podemos por el Espíritu identificar quién vive en luz y quién en tinieblas, quién anda en la carne y quién es del Espíritu, quién es niño y quién es maduro y quién es viejo. Podemos identificar. Pero, mis hermanos, nosotros no estamos para andar bien. Voy a ver qué edad tiene ella, ahora voy a ver qué edad tiene ella, ahora voy a ver qué ella qué edad tendrá. Pues yo le calculo como, no, es para nosotros. No estamos para andar analizando qué edad tiene cada quien. Tenemos que analizarnos nosotros qué edad tenemos. Nosotros, cada uno de nosotros. Yo no tengo que andar juzgando y viendo, esta hermanita me parece que tiene como unos 18 años, esta tiene como 5 años, no, esta ya se pasó, tiene como 80, ya está bien viejita, ya ni se quiere mover, no quiere ni danzar, de que ya está bien viejita. No, no, mis hermanos, somos nosotros, somos para nosotros. Amén. Entonces nosotros estamos aguardando, estamos esperando por la fe, porque hemos creído, la esperanza de justicia que es en Cristo Jesús. Dice aquí Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿quién dijo esto? No se oye. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, Cristo Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí saben qué es un discípulo? Cristo Jesús vino a morir por todos. Por eso dice, llamando a la gente, llamó y tiene un llamamiento para todos. Y también hizo un llamado a sus discípulos. Él llama a todos y también a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a su maestro. La ley era un maestro. Ahora los que hemos creído en Cristo, Cristo y el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayo y nuestro maestro. ¿Cuál es la función de un alumno con su maestro? Hacer tareas, obedecer, llegar temprano, cumplir con todo, respetar a sus maestros. Eso lo hace un alumno. Ahora, si en efecto nosotros, nuestro Cristo Jesús es nuestro maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo el maestro? Maestro, para ser maestro tuvo que aprender a leer, escribir, a una formación, determinadas materias, ¿verdad? Para impartir eso. Cristo Jesús como maestro venció y aprendió, dice Cristo, dice su palabra, Cristo Jesús en el sufrimiento aprendió obediencia. No era porque era
desobediente nuestro Salvador Jesucristo, sino tuvo que hacerlo para enseñarnos a nosotros, para dejar un ejemplo de las cosas. Entonces, mis hermanos, dice, si nosotros somos alumnos de nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestro maestro, porque maestros siempre va a haber muchos. Antiguamente habían muchos maestros, pero cada quien escogía a su maestro, y cuando le escogía a su maestro le decía Raboni. Entonces, si Cristo Jesús es nuestro Raboni, tenemos que hacer lo que nos dice nuestro maestro. Y si nuestro Señor Jesucristo como maestro fue sirviente, yo tengo que ser sirviente. Si Él fue manso, yo tengo que ser manso. Si Él fue la cruz, que dicen, ahí no, paso. Si Él fue la cruz a morir, yo tengo que ir a morir a la cruz. Porque el que busca su vida por causa de mí la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y por eso está esto. Por eso está este sacrificio, por eso está, Él dejó esto como enseñanza para nosotros, como una sopa. Su carne fue molida y su sangre derramada por nosotros. Entonces, si Cristo Jesús yo le sigo, si Cristo Jesús es mi maestro, si Cristo Jesús es mi ayo, yo tengo que hacer lo que mi maestro hace. No porque me pegue, no para que me vaya bien y me vaya al cielo, y para que tenga todas las bendiciones y tenga un buen bonche de dinero en el banco. Por eso me porto bien, para que el Señor me bendiga abundantemente en esta tierra. No, Él me va a suplir, Él sabe las cosas. No buscamos una herencia terrenal, buscamos una herencia espiritual. Entonces Cristo Jesús fue la base, fue el cimiento, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro maestro, pero por amor, no por imposición. No hagas esto, no hagas esto, no, dejamos de ser niños, porque un alumno, un discípulo sigue a su maestro hasta la muerte. Eso hicieron los discípulos, Pedro, Juan, Pablo, todos los siervos del Señor fueron hasta la muerte, mis hermanos, y terminaron su carrera con gozo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Entonces, la ley fue nuestro primer ayo. Ahora el Espíritu y el Señor Jesucristo es nuestro ayo. Es nuestro ayo, mis hermanos. Y en Él obtenemos las promesas. Si alguien se quiere poner a cuentas, mis hermanos, con el Señor, si alguien desea, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día